Buenos días, vamos a continuar nuestro trabajo en el tema de estequiometría. Anteriormente discutimos sobre el peso atómico, el peso de los compuestos, cuando hablábamos de UMAS para los átomos o moléculas y gramos para las moles. También aprendimos a hallar la fórmula empírica, la fórmula molecular y la composición porcentual. El día de hoy vamos a continuar con estequiometría, pero vamos a empezar a hablar de algo que se llaman las ecuaciones químicas y el balanceo de las mismas. ¿Qué es una ecuación química? Una ecuación química básicamente es una representación muy abreviada de lo que ocurre en una reacción química. Acá tenemos un ejemplo de una reacción en donde tenemos hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso que nos forman agua. Digamos, las cosas que están a la izquierda de la ecuación, básicamente se separan por la flechita. Los que están a la izquierda los llamamos los reactivos y los que están a la derecha, como son las cosas que se producen, se llaman los productos. Esta flechita indica hacia dónde va la reacción, casi siempre se expresa así de izquierda hacia la derecha y dice forma o produce. El más se puede interpretar como reacciona con, de manera que esta ecuación la podríamos leer como el hidrógeno gaseoso reacciona con oxígeno gaseoso y forma o produce agua. Estos numeritos que están acompañando a los compuestos, aquí habría un 1 y para los otros hay un 2, los llamamos los coeficientes de una manera muy similar a cómo se trabaja en matemáticas básicas. Ese numerito que está delante de una variable lo llamamos coeficiente. Y los que están aquí abajito pues los vamos a llamar los subíndices. Es muy importante que tengamos en cuenta en una reacción química que los átomos jamás aparecen ni se destruyen porque sí. Simplemente lo que ocurre es una transformación de la sustancia. Entonces, como los átomos no pueden aparecer ni destruirse, debemos tener cantidades iguales de cada elemento a ambos lados de la reacción. Eso es lo que se llama tener una reacción balanceada. Si yo tengo 7 átomos, por decir algo, de hidrógeno a la izquierda, yo debo tener los mismos 7 átomos de hidrógeno cuando la reacción concluya. Si yo tengo 10 átomos de oxígeno, aquí deben haber 10 átomos de oxígeno. No puedo tener más átomos de alguno de los elementos a un lado que al otro. De lo contrario, estoy diciendo que los átomos al reaccionar desaparecieron. O si aparecen más a la derecha, estoy diciendo que aparecieron de la nada. Tener un balanceo significa tener las mismas cantidades de todos los átomos en ambos lados de esa flechita. Y eso es lo que se llama una ecuación balanceada. Las ecuaciones balanceadas, ¿cómo se hace ese balanceo? Para la mayoría de las veces que no nos entreguen una ecuación balanceada, vamos a balancear cambiando los coeficientes, es decir, los numeritos que están antes del compuesto. Jamás debemos alterar estos subíndices. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio los subíndices estoy alterando la identidad del compuesto. Cuando yo cambio el coeficiente, lo único que estoy cambiando es la cantidad. Entonces acá, por ejemplo, podemos decir 2 pueden ser átomos o moles de hidrógeno, reaccionan con un átomo o mol de oxígeno y forman 2 átomos o moles de agua. ¿Cómo podemos ver si esta ecuación está balanceada? Debemos verificar las cantidades en ambos lados. Entonces yo veo que acá dice que hay 2 moléculas de H2. Cada molécula de H2 tiene 2 hidrógenos, pero hay 2. Entonces la manera correcta de contar a la izquierda los hidrógenos es multiplicar coeficiente por subíndice, es decir, aquí hay 2 por 2, 4 hidrógenos. Vamos a la derecha y miramos que también hay 2 por 2, 4 hidrógenos. Vamos con los oxígenos. A la izquierda veo que hay 2 oxígenos. A la derecha
Este 2 que está adelante, que es el que llamamos el coeficiente, es el coeficiente de toda la molécula de agua. No es solo del hidrógeno, es de toda el agua. Por lo tanto, si hay 2 moléculas de agua, hay 2 oxígenos. Lo que quiere decir que esta es una ecuación que ya se encuentra balanceada. Pero vamos a mirar un ejemplo en donde no esté balanceada, como este que tenemos acá. Tenemos el metano, compuesto metano, que reacciona con oxígeno gaseoso y produce dióxido de carbono y agua. Para ver si la ecuación está balanceada, entonces debemos proceder a contar cada uno de los átomos. Tengo un carbono, acá también tengo un carbono. Tengo 4 hidrógenos, acá tengo 2. Tengo 2 oxígenos y acá tengo 2 y este también 3. O sea, no está balanceada. Para balancearla, lo que les decía ahora, jamás debo cambiar estos subíndices porque alguien puede estar tentado, por ejemplo, a decir, yo voy a cambiarle este H2, lo cambio por un H4, con la intención de que queden los 4 hidrógenos a los dos lados. Pero eso jamás lo debemos hacer, porque cuando estamos cambiando los subíndices estamos cambiando la sustancia. No es lo mismo H2O que H4O, es una molécula distinta. Y lo que se produce en esta reacción es agua. Lo que sí podemos cambiar es aquí adelante los coeficientes. Puedo decir, se forman 2, 3, 4, 5 moléculas, pero sigue siendo agua. Cuando alteramos los coeficientes, alteramos la cantidad. No alteramos la identidad del compuesto. Por eso siempre eso es lo que debemos cambiar. En este método inicial que vamos a hablar, que se llama un método de tanteo, la idea es siempre tratar de empezar por el átomo que aparece menos. En este caso podemos decir que es, por ejemplo, el carbono, pero el carbono ya se encuentra balanceado. Casi siempre dejamos los oxígenos y los hidrógenos para el final. Vamos a empezar entonces acá. Yo veo que tengo 4 hidrógenos, porque el carbono ya lo veo balanceado, con él no puedo hacer nada. Aquí hay 2 hidrógenos. Quiero 4 porque aquí hay 4, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un 2 adelante, de tal manera que cuando yo multiplique 2 por 2 me dé los 4 que son los mismos que hay a la izquierda. Recuerden, no cambiamos el subíndice sino los coeficientes. Ya tengo los hidrógenos balanceados, los carbonos balanceados, me faltan los oxígenos. Aquí en este compuesto hay 2 oxígenos. Cuando yo puse este 2, también estoy alterando el oxígeno del agua. Entonces hay 2 oxígenos y estos 2, 4. Voy a la izquierda y solo veo 2. Como quiero que queden 4, entonces pongo un 2 adelante. No cambio el subíndice sino el coeficiente. Finalmente, aunque aquí ya pues está muy obvio, es bueno que uno verifique siempre que todos los elementos quedaron en cantidades iguales. Un carbono, 2 por 2, 4 oxígenos, 2 y 2, 4 oxígenos, 4 hidrógenos y 2 por 2, 4 hidrógenos. Esta ecuación ya se encuentra correctamente balanceada. Vamos a ver otro ejemplo para practicar este balanceo. Nos dicen, por ejemplo, el sodio reacciona con agua para formar hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso. Cuando empecemos a ver estos entre paréntesis subíndices tras al final de los compuestos, vamos a entenderlos como información adicional que me habla sobre el estado de ese compuesto. Este G significa que este hidrógeno que se forma es en estado gaseoso. Esta L para el agua significa que se encuentra en estado líquido. Esta S para el sodio significa que está en estado sólido. Esta información que aparece entre los paréntesis de si es sólido, líquido o gaseoso no afecta para nada
el balanceo, ni se tiene en cuenta, es solo informativo. El sodio sólido reacciona con agua líquida, me forma NaOH y libera hidrógeno gaseoso. Esa es la información que me está brindando la reacción. Ahora vamos a mirar el balanceo. Vamos a empezar. Sodio, un sodio, aquí también a la derecha. Veo dos hidrógenos. Veo dos hidrógenos acá, pero aquí también este compuesto también tiene hidrógeno, entonces hay 3. Veo un oxígeno, veo un oxígeno. Básicamente, la diferencia entre los hidrógenos, que aquí hay 2 y a la derecha hay 3, hace que se me dañe la ecuación. Todos los demás están en cantidades iguales, pero solo con un átomo que no esté en cantidades iguales, yo ya debo proceder a hacer el balanceo. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces vamos a ver. Yo tengo 2 hidrógenos. Y acá tengo 1 y 2, 3. ¿Cómo logro obtener la misma cantidad? Podemos entonces ponerle a este un 2. 2 hidrógenos. Recuerden que este 2 cuando yo lo pongo adelante es de todos, del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Estoy duplicando toda la molécula. 2 hidrógenos por aquí y 2 por aquí me da 4. A la izquierda solo tengo 2. Para que me dé 4 voy a poner un 2 adelante. Al hacer estos cambios en estos coeficientes cambié los oxígenos. Aquí quedaron 2 oxígenos y aquí también 2 oxígenos. Aquí quedaron 2 sodios, pero a la izquierda solo me quedó 1, entonces debo ponerle un 2 también. Y así la ecuación queda balanceada y ya queda culminado el ejercicio. Hagamos otra ecuación más. Tenemos por ejemplo aquí el hierro que reacciona con oxígeno gaseoso. Este hierro está en estado sólido y forma óxido de hierro, Fe2O3. Esta es una reacción muy común en donde el hierro se oxida con oxígeno del aire y forma óxido de hierro. Vamos a mirar un hierro, 2 hierros, 2 oxígenos, 3 oxígenos. Está desbalanceada. Vamos a balancear esa ecuación. Como veo que hay 2 hierros a la derecha, pero solo hay uno a la izquierda, entonces voy a ponerle 2 hierros. Jamás alteramos el subíndice, ¿sí? Cambiamos el coeficiente. Entonces ya tengo 2 hierros a ambos lados. Aquí hay 3 oxígenos y aquí hay 2. ¿Qué hacemos? Entonces a este lo podemos multiplicar por 3 para que me dé 3 por 2, 6. Y aquí, que habían 3, multiplico por 2. 2 por 3, 6. Los oxígenos quedaron balanceados, pero al poner este 2 adelante se me dañó el balanceo del hierro, porque antes habían 2 y ahora hay 2 por 2, 4. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que cambiarle el coeficiente al hierro otra vez para que no me queden desiguales. Por esto se llama un tanteo, porque a veces tengo que volver a alterar los coeficientes. Al hacer 4 hierros ya tengo que cambiar el 2 que tenía por un 4. Ahora sí tengo 4 hierros a ambos lados. Aquí hay 6 oxígenos y aquí hay 6 oxígenos. Esta ecuación ya queda balanceada. Hagamos otro ejemplo más. C2H4 gaseoso reacciona con oxígeno también gaseoso y me forma dióxido de carbono gaseoso y agua. Tenemos otra reacción. Este es un compuesto orgánico que al quemarse con el oxígeno del aire forma CO2 y agua. Miremos el balanceo. 2 carbonos, un carbono. Entonces para lograr esos 2 carbonos a la derecha debo poner un 2 adelante. Vamos a continuar.
el hidrógeno, por ejemplo, aquí hay 4, aquí no hay, aquí hay 2. Para que me dé 4 pongo 2 adelante. Finalmente miremos los oxígenos, aquí hay 2 y aquí hay 2 por 2, 4. O sea, hay 2 más 4, 6 oxígenos y aquí solo hay 2. Para que podamos obtener 6, entonces pongo un 3. ¿Sí? Recuerden que este 2 también es de él y que este 2 también es de él. Entonces siempre multiplico coeficiente por subíndice. Aquí hay un subíndice unitario. 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Esos son los 6 oxígenos que debo de tratar de obtener a la izquierda para que sean iguales. Vamos a hacer un último ejemplo de balanceo y ya vamos a dejar algunas para que ustedes sean los que trabajen esas reacciones. Tenemos uno que es de aluminio en estado sólido que reacciona con ácido clorhídrico para formar cloruro de aluminio y libera hidrógeno gaseoso. Entonces, un aluminio a la derecha. Miramos cloros, un cloro, pero aquí hay 3. Esa es una buena forma de partir. Entonces, para que tenga los mismos cloros, pongo 3 a la izquierda. Sí, ya tengo 3 cloros y 3 cloros. Ahora podemos mirar los hidrógenos. Tengo 3 hidrógenos, pero aquí solo 2. No los puedo tener iguales. Para poder lograr que queden iguales, como aquí hay un 2 y aquí hay 3, vamos a multiplicar a los dos lados. Este que está 2 lo multiplico por 3. 3 por 2, 6. Este habría que duplicarlo. Como tengo 3 y quiero 6, entonces tengo que cambiar el coeficiente que está adelante por un 6. Como cambié este, se me cambiaron los cloros. 6 cloros y aquí habían 3. Entonces hay que poner un 2 adelante para que 2 por 3 me dé 6 cloros. Y se cambió el aluminio. Como hay 2 aluminios, necesito 2 aluminios a la izquierda. Eso es lo que se llama un tanteo. A veces toca devolverse a cuadrar los coeficientes de los demás. Vamos a dejar algunos ejercicios para que ustedes sean los que hagan los balanceos con la intención de practicar un poquito esto. Entonces voy a escribir unas ecuaciones por aquí para que ustedes tomen nota y hagan el intento de balancearlas solitos. La primera que vamos a trabajar es esta de litio con nitrógeno gaseoso que produce Li3N. Esta otra, Ca3P2 más agua H2O forma hidróxido de calcio y pH 3. Esta N2H4 más N2O4 forma agua y libera nitrógeno gaseoso. Listo, yo creo que con esas podemos, aquí hay una más, N2 gaseoso, reacciona con H2 gaseoso y forma NH3 amoníaco. Respecto a estas que escribí, hay una en especial que de pronto quisiera trabajar, que es esta, porque es una de esas reacciones en donde uno de los compuestos aparece un paréntesis. Entonces quisiera explicar algo respecto a ese balanceo. Digamos que de estas que quedaron aquí pendientes, yo voy a hacer esta. Ustedes hacen las otras 3. Bien,
La voy a reescribir aquí abajito. Entonces queda calcio, 2 fósforos, el agua, el hidróxido de calcio y el pH 3. Entonces quiero que observemos lo siguiente. Aquí me equivoqué, no le escribí el 3 al calcio, ¿cierto? Disculpen. Entonces vamos a balancearla para que quede, digamos, claro qué pasa cuando tenemos esos paréntesis adelante. Yo veo acá 3 calcios, acá hay uno solo. Recuerden lo que les había aconsejado. El oxígeno y el hidrógeno es bueno dejarlos para el final. ¿Por qué? Porque suelen ser los que están más repetidos o aparecen más comúnmente, entonces no es buena idea arrancar por ellos. Es mejor intentar arrancar por los átomos diferentes a ellos, los que aparecen en menos partes. En este caso puede ser el calcio o puede ser el fósforo. Voy a empezar con el calcio. Hay 3 calcios, a la derecha solo hay uno. Entonces para lograr ese balanceo yo voy a poner un 3 adelante. Voy a mirar el fósforo. Aquí hay 2 fósforos y aquí hay uno. Como yo quiero también 2 fósforos, entonces pongo un 2 adelante. Muy bien. Voy a verificar los hidrógenos y los oxígenos. Entonces miremos, por ejemplo, los hidrógenos. Empecemos acá. Hay 2 nada más. Y miro a la derecha. En esta primera, miren que hay un paréntesis. Este 2, este subíndice es de los 2. Si no fuera de los 2, no estarían los 2 metidos en el paréntesis. Quiere decir que hay 2 oxígenos y hay 2 hidrógenos. Bien, además de eso, la molécula está repetida 3 veces, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a calcular la cantidad de hidrógenos o de oxígenos. Voy a irme con los hidrógenos. Por este lado hay 2 hidrógenos, porque este 2 también es del hidrógeno. Pero como está repetida 3 veces, entonces es 3 por 2, 6 hidrógenos. Y en esta otra hay 3 por 2, 6. Es decir, aquí hay 6 hidrógenos y aquí hay otros 6 hidrógenos. En total, en todo el lado derecho tengo 12 hidrógenos. Yo quiero 12 hidrógenos aquí. ¿Qué hacemos? Ponemos un 6 para que 6 por 2 me dé 12. Ahora hagamos lo mismo con los oxígenos. Aquí no hay oxígeno. Aquí sí hay. Recuerden, el 2 también es del oxígeno. 2 por 3 hay 6 oxígenos. Y aquí ya tengo mis 6 oxígenos. Es decir, la ecuación ya está balanceada. 3 calcios, 3 calcios. 2 fósforos, 2 fósforos. 2 por 3, 6. Y 2 por 3, 6. 12 hidrógenos. 6 por 2, 12 hidrógenos. Hay 6 oxígenos aquí. Y aquí hay 2 por 3, 6 oxígenos. La ecuación queda balanceada. Lo importante aquí es que cuando vean estos paréntesis y el subíndice, recuerden que ese subíndice pertenece a todos los que están dentro del paréntesis. Ya si las demás ecuaciones que quedan acá planteadas, es para que ustedes hagan el intento de trabajarlas y ver si queda claro el método inicial del balanceo por tanteo. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar esas ecuaciones para hacer cálculos de estequiometría, para en realidad ver cómo podemos predecir cuánto se va a formar de un compuesto en una reacción química teniendo ciertos datos. Voy a empezar con la primera ecuación que definimos, que es la del hidrógeno, que reacciona con el oxígeno. Fue la primera que usamos para formar agua. Esta ecuación ya está balanceada, ya la vimos hace un rato. Resulta que cuando tenemos esta ecuación, estos coeficientes que están adelante los podemos interpretar de dos maneras. Yo puedo interpretarlo como que 2 moléculas de H2, ¿cierto?
reaccionan con una molécula de O2 y me forma 2 moléculas de agua. Pero yo también lo puedo interpretar como que 2 moles de H2 reaccionan con una mol de O2 y me forma 2 moles de agua. De las dos maneras se puede interpretar. Yo lo puedo ver como moléculas o como moles. Y las coeficientes se pueden interpretar según lo que uno necesite trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, teniendo esto claro, vamos a hacer para esta reacción el siguiente cálculo. Me dicen, calcule las moles de agua que se producen a partir de 1,57 moles de O2. Me están diciendo, esta es la reacción. Resulta que tenemos 1,57 moles de oxígeno, o sea, me están diciendo cuánto hay de este. Vamos a asumir que del otro reactivo hay suficiente, hay todo lo que yo quiera. De este solamente hay 1,57 moles y me están preguntando, bueno, ¿cuánta agua puedo producir? ¿Cuántas moles de agua puedo formar? Ese es el tipo de cálculos que vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo se realizan estos cálculos? Siempre lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a partir del dato que tenemos, del compuesto conocido. En este caso es el oxígeno, entonces voy a partir de él. Y requerimos retomar todo lo que hemos trabajado de factores de conversión. Es muy importante que ese tema haya quedado claro porque aquí lo vamos a utilizar mucho. Yo arranco por lo que yo tengo. Yo tengo 1,57 moles de oxígeno. Eso es lo que me dio el problema. Eso es la cantidad que yo tengo de oxígeno. Entonces lo podemos ver como una regla de 3, pero recuerden que en química ya no hablamos de reglas de 3, sino de factores de conversión. En regla de 3 el análisis lógico sería: recordemos que los coeficientes se pueden interpretar como moléculas o como moles. Como a mí me dieron esto en moles, pues yo voy a venir por esta segunda opción a interpretar estos coeficientes como moles. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno y forman 2 moles de agua. Pero yo no tengo 1 mol de oxígeno, yo tengo 1,57. Entonces el análisis sería, si 1 mol de oxígeno me forma 2 moles de agua, 1,57 moles de oxígeno, ¿cuánta agua me alcanzará a producir? Ese es el análisis. En forma de factores de conversión, esto es como una equivalencia. Cada mol forma 2 de agua. De este estoy asumiendo que tengo suficiente. Yo quiero acá cancelar moles de oxígeno. Entonces, ¿cuántas moles de oxígeno van acá? Las que aparecen en la ecuación balanceada. 1 mol de oxígeno. ¿A qué equivale aquí arriba? A que me alcanza a producir 2 moles de agua. 2 moles de H2O. ¿Por qué no involucro al hidrógeno? Porque el hidrógeno no está mencionado en el problema y estoy asumiendo que hay suficiente. Entonces, 1,57 moles de oxígeno. ¿Para cuánto alcanza? Si 1 mol de oxígeno produce 2 moles de agua, según esta ecuación balanceada. Las moles de oxígeno se cancelan y se procede con el cálculo en la calculadora, que no es nada más que duplicar la cantidad de 1,57 y queda 3,14. Estas moles ahora son de agua.
Entonces, si tengo 1,57 moles de oxígeno y tengo suficiente hidrógeno, alcanzaré a producir 3,14 moles de agua. Esos son los tipos de cálculos de estequiometría que vamos a realizar. Vamos a mirar un ejemplo ahora con el C4H10 con oxígeno, forma dióxido de carbono y agua. Para este primero me están dando uno de los coeficientes y me dicen hallar la masa de CO2 que se produce al quemar 1 gramo de C4H10. Este es un problema diferente al anterior, separémoslo por acá. Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces, esta ecuación tiene un compuesto orgánico que al quemarse con oxígeno produce CO2 y agua. Resulta que me están diciendo que hay 1 gramo de C4H10. De este primer compuesto, hay 1 gramo. Y me están diciendo que cuánto CO2 se produce. O sea, es este el que me interesa. Básicamente estos dos son los que necesito trabajar. Entonces, ¿para qué me dan la reacción si ellos no importan? Porque para poder saber cuánto de esto forma cuánto de esto, necesito tenerlos a todos para poder hacer un balanceo correcto. Necesito para balancearlos tener toda la ecuación completa. 2C4H10 más oxígeno forma CO2 más agua. Vamos a balancearla. Veo 2 por 4, 8 carbonos. Acá solo hay uno. Como necesito 8 carbonos, entonces pongo un 8 adelante. Revisemos los hidrógenos. 10 por 2, 20. Y aquí solo hay 2. Para obtener 20 debo tener 10 adelante. Finalmente miremos los oxígenos. Aquí hay 8 por 2, 16. Y 10, 26. Aquí hay 2. Yo necesito 26. ¿Qué necesito? Poner un 13, ¿cierto? 13 por 2, 26. Y la ecuación quedó balanceada. Antes que hacer cualquier cálculo estequiométrico, lo más importante es balancear la ecuación. Si una ecuación no está balanceada, nada de lo que yo calcule está correcto. Necesito primero que esté totalmente balanceada. Ya la balanceé, ya tengo todas las cantidades iguales a ambos lados. Ahora sí, observo y me dice 1 gramo de esto, ¿cuánto de esto formará? La diferencia con el caso anterior es que me preguntaban por moles y me daban moles. Acá esto está en gramos, me están diciendo 1 gramo y me están preguntando por esto también en gramos. Entonces es una variante que no tiene ningún problema. Ya vamos a ver cómo se trabaja en ese caso. Lo primero que debemos hacer es, me dieron 1 gramo, de esto hay 1 gramo, pero yo en las ecuaciones no balanceadas estos coeficientes no los puedo interpretar como gramos. Es decir, yo no puedo decir 2 gramos de esto reaccionan con 13 gramos y forman 8 gramos y 10 gramos. No, esos coeficientes son solamente moles o moléculas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar este gramo a moles. Porque en moles sí puedo utilizar estos coeficientes para hablar de cantidades relativas. Lo primero que vamos a hacer es pasar 1 gramo de C4H10 a moles. ¿Cómo puedo pasar de gramos a moles?
Pues sencillamente debemos ver cuál es el peso molecular de este compuesto. Eso ya lo aprendimos a calcular en un video anterior. ¿Cómo se calcula el peso de un compuesto? Se suman los pesos de cada uno de los que lo componen ponderados. ¿Cómo así ponderados? Hay 4 carbonos, entonces el peso del carbono va multiplicado por 4 y hay 10 hidrógenos, el peso del hidrógeno va multiplicado por 10. Quiere decir que será 4 veces 12 que pesa un solo carbono, más 10 veces 1 que pesa un hidrógeno. 12 por 4, 48 y 10, esto pesará 58 gramos. ¿Quién? Una mol. Recuerden que cuando interpreto las cosas en gramos es para una mol. Si fuera una sola molécula, esto serían UMAS por molécula, ¿sí? Pero como me están hablando de gramos, yo voy a hablar de moles. Muy bien, entonces ya tengo lo que pesa este señor. Pero yo no tengo 58 gramos, yo no tengo una mol, yo tengo 1 gramo. Entonces la conversión es 1 gramo de C4H10 por, lo quiero pasar a moles, similar a lo que hacíamos cuando estábamos trabajando lo de la fórmula empírica y molecular. Pasar esto a moles. Voy a cancelar gramos, abajo va 58 gramos, equivale a 1 mol. Para el C4H10, 58 gramos es una mol. ¿De dónde sale eso? Del peso molecular. Porque aquí arriba 58 gramos arriba y mol abajo, y aquí gramos abajo y mol arriba, porque aquí yo quiero cancelar gramos. Entonces el 58 lo pongo abajo. Recuerden que en factores de conversión ubicamos las unidades de tal manera que se cancelen las que no queremos. Lo que tengo que ver es que lo de arriba equivalga a lo de abajo, ¿bien? Entonces hacemos este cálculo y eso nos da 1,72 por 10 a la menos 2. Ahora recuerden que hablamos de moles de C4H10. Ya lo pasé de gramos a moles. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la ecuación balanceada. Ahora, yo necesito comparar el C4H10 con el CO2 porque de ellos dos es de los que el problema me está preguntando. 2 moles de C4H10 forman 8 de CO2. Pero yo no tengo 2 moles, yo tengo estas. 1,72 por 10 a la menos 2 moles. Entonces, con estas que yo tengo, ¿cuántas alcanzo a formar? Si 2 forman 8. El procedimiento entonces es 1,72 por 10 a la menos 2 moles de C4H10 por, y voy a la ecuación balanceada y veo 2 forman 8. ¿Quién va abajo? Las moles de C4H10 porque las quiero cancelar. ¿Cuántas? Según la ecuación, 2 moles de C4H10 forman 8 moles de CO2. Y cancelo las moles de C4H10 para que esto me quede en moles de CO2. Hacemos este cálculo y este valor da 6,88 por 10 a la menos 2 moles de CO2. Es decir, con estas poquito de moles de C4H10 yo produzco estas moles de CO2. Pero si recuerdan, el problema nos preguntaba por gramos de CO2 y no por moles. Es decir, estas moles de CO2 yo debo pasarlas a gramos. ¿Cómo paso de moles a gramos? De una manera similar a que aquí pasamos de gramos a moles, ¿sí? Entonces necesito averiguar el peso molecular, pero ahora del CO2. ¿Cuánto pesa el CO2? Entonces el carbono pesa 12 y hay 2 oxígenos, cada uno pesando
16, ¿cierto? Esto en total da 44 gramos por cada mol. Pasemos entonces 6,88 por 10 a la menos 2 moles de CO2 a gramos. Quiero cancelar ahora moles. ¿Qué va abajo de este equivalencia que tengo acá? Una mol de CO2 pesa 44 gramos. ¿Sí? Cuando estoy convirtiendo es con su respectivo peso molecular. Para pasar de gramos a moles, el C4H10 era con el peso del C4H10. Acá para pasar el CO2 es con el peso del CO2, obviamente. Acá cancelo moles y esta operación nos da 3,03 gramos de CO2 y esta es, digamos, la respuesta de la pregunta que hizo el ejercicio. Hallar la masa de CO2 que se produce al quemar 1 gramo de C4H10. Se forman 3 gramos de dióxido de carbono. Entonces tengamos aquí como anotadito algo importante, que es esa secuencia de conversión, porque en muchas situaciones vamos a tener que hacer esa misma secuencia. ¿Cómo es la secuencia? Entonces, de gramos de reactivo debemos pasar a moles de reactivo. Con las moles de reactivo calculamos las moles del producto. Y una vez lo tenemos en moles, pasamos al gramos del producto, que fue básicamente la secuencia que acabamos de trabajar aquí. Nos dieron el reactivo en gramos, lo pasamos a moles, hicimos la estequiometría, hallamos las moles del producto y luego lo pasamos a los gramos del producto. No siempre se sigue esa secuencia, pero es bueno que la tengan ahí por si ocurre la misma situación en donde parten de gramos del reactivo y les piden gramos del producto. Vamos a hacer un ejercicio más, en este caso con un compuesto que se llama la glucosa, para que miremos cómo funciona. Determinar cuántos gramos de agua se producen en la oxidación de 1 gramo de glucosa. Y miremos la reacción que nos presentan. C6H12O6 más oxígeno produce dióxido de carbono y agua. Esta reacción química es muy común en los seres vivos, en donde la glucosa, que es una forma en la que almacenamos la energía en nuestro cuerpo, cuando respiramos oxígeno se forma CO2 y se produce agua. ¿Sí? Entonces vamos primero que todo, antes de hacer cualquier cálculo, a balancear la ecuación. 6 carbonos, 1. Quiere decir que no está balanceada, ¿cierto? Para balancear ese carbono pongo un 6 adelante del CO2. Sigamos con los hidrógenos. 12 hidrógenos. Acá solo hay 2. Como quiero 12, pongo un 6. Ahora miremos los oxígenos. Aquí hay 6 y 2, 8. Aquí hay 6 por 2, 12. Y 6, 18. En este solito hay 12 oxígenos. Y en este hay 6. Y recuerden que los tenemos que sumar. Aquí hay 6 por 2, 12. Y aquí hay 6. Entonces en total hay 18. Como yo acá quiero 18, aquí ya hay
6. Este coeficiente de acá no lo quiero cambiar porque si lo cambio se me dañan los carbonos, se me dañan los hidrógenos, entonces es mejor solamente alterar este. Aquí hay 6. Para llegar a 18 me faltan 12. Como aquí ya hay 2, entonces voy a poner 6. Es decir, 6 por 2, 12 y 6, los mismos 18 que habían a la derecha. Ya está balanceada, ahora sí la puedo emplear para los cálculos estequiométricos. Leamos el ejercicio nuevamente. Determine cuántos gramos de agua, es decir, en este ejercicio estamos hablando del agua, se producen en la oxidación de 1 gramo de glucosa con la glucosa. Esta es la fórmula de la glucosa. Me voy a concentrar ahora en la glucosa y en el agua. Los demás en este momento no los necesito, pero eran necesarias tener la ecuación para poder obtener estos coeficientes en el balanceo, ¿sí? Entonces, hay 1 gramo de glucosa. De esto hay 1 gramo. Quiero saber cuántos gramos de agua se forman. Entonces vamos a seguir esta secuencia que tenemos arriba. ¿Cuántos gramos de reactivo hay? 1 gramo. Hay que pasarlo a moles. ¿Cómo? Con su peso molecular. Cuando hagamos eso con la estequiometría podemos averiguar cuántas moles del producto, que es el agua, y lo pasamos a gramos y obtendremos la respuesta, gramos de producto. Vamos a seguir el proceso similar al que hicimos para el ejercicio pasado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero es pasar 1 gramo de C6H12O6, que es lo que llamamos glucosa, a moles. ¿Cómo paso de gramos a moles? Necesito primero que todo saber esta glucosa cuánto pesa. ¿Cuál es el peso molecular? El peso molecular lo calculo diciendo que hay 6 carbonos, cada uno pesa 12. Hay 12 hidrógenos, cada uno pesa 1. Y hay 6 oxígenos, cada uno pesa 16. Cuando sumamos eso, obtenemos que eso pesará 180 gramos por mol. Yo quiero cancelar gramos de glucosa, entonces abajo van los 180 gramos y arriba va 1 mol para que se cancelen los gramos. Y debemos obtener esto con ayuda de la calculadora. Entonces será 1 dividido 180. Eso da 5,56, redondeando por 10 a la menos 3. Y la respuesta estará en moles de C6H12O6, o sea, glucosa. El primer paso está hecho, pasar de gramos a moles. Después de pasar de gramos a moles, lo que vamos a hacer es observar la ecuación balanceada. 1 mol formará 6 de agua. Entonces estas, ¿cuántas formarán? Eso en forma de factores de conversión es de la siguiente forma: 5,56 por 10 a la menos 3 moles de glucosa. ¿Cuántas de agua me podrán formar? Sí, 1 mol, como no hay coeficientes, son 1 mol de glucosa, entonces abajo va 1 mol de C6H12O6, produce 6 moles de agua. 6 arriba, moles de H2O. Cancelamos las moles de glucosa y esto nos quedará en moles de agua. Y la respuesta es 0,03333. 0,0333 y así se sigue yendo, ¿sí? Y esto queda en moles de agua.
pero yo no quiero saber cuántas moles de agua, sino cuántos gramos de agua. Entonces vamos a pasar las moles de agua a gramos. Entonces 0,0333 moles de H2O. ¿Cuántos gramos serán? Cuando miramos el agua vemos que son 2 hidrógenos más un oxígeno, eso da 18 gramos por cada mol. Entonces quiero cancelar moles. Una mol de agua son 18 gramos. Se cancelan las moles y ese numerito lo multiplicamos por 18 y eso nos dará 0,6 gramos de agua. Esta es la respuesta que nos estaba pidiendo el ejercicio. Por cada por cada gramo de glucosa que se quema, se forman 0,6, según esta respuesta, gramos de agua. ¿Sí? Miren que no tiene nada que ver con los coeficientes. Una mol forma 6 moles. Un gramo forma 0,6 gramos, ¿sí? No es 6 veces. Esos coeficientes jamás los podemos interpretar como masa, solamente como moles o como moléculas. De este mismo ejercicio, a mí me podrían preguntar, un gramo de glucosa, ¿cuántos de CO2 forman? Un gramo de glucosa, ¿cuántos de O2 necesitan? ¿Sí? En este caso fue con el agua, pero podrían haberme preguntado por cualquiera de los demás y también lo podría resolver. Eso quiero hacerlo para que ustedes vean que solo con un dato que me entreguen, como el de la cantidad de glucosa, podemos hallar a todos los demás. Vamos a asumir para ese mismo gramo de glucosa que nos están preguntando cuánto CO2 se forma. Ya hallamos cuánta agua, ¿cierto? Ahora miremos cuánto CO2 se forma. Digo se forma porque recuerden que el CO2 es un producto, está a la derecha, se produce. Bien, entonces, ¿cómo podemos averiguar cuánto CO2 se forma? Lo mismo, el procedimiento es pasar esto de gramos a moles, eso ya está hecho aquí. Y luego, en la estequiometría que tenemos acá, no comparamos a la glucosa con el agua, sino a la glucosa con el CO2. Entonces, quedaría 5,56 por 10 a la menos 3 moles de C6H12O6. Son los mismos porque es el mismo gramo de agua, de donde glucosa pasado a moles. Entonces es el mismo numerito aquí. Ya lo pasé de gramos a moles, no lo voy a volver a hacer. Ahora voy a la ecuación, pero ya no quiero comparar la glucosa con el agua, sino la glucosa con el CO2. Entonces, ¿qué digo abajo? Una mol de C6H12O6. ¿Por qué una? Porque su coeficiente es un 1. Forma 6 moles de CO2. ¿Por qué 6? Porque el coeficiente del CO2 es un 6. Coincidencialmente, también es el mismo número multiplicado por 6, como lo tenía aquí. O sea, el resultado va a ser numéricamente 0,0333 moles, pero ya no de agua, sino de CO2. ¿Por qué es el mismo valor? Porque es el mismo número multiplicado por 6. ¿Por qué? Porque coincidencialmente los coeficientes de ellos son iguales, pero si aquí el coeficiente hubiera sido 3, 2, 5, no me hubiera dado el mismo valor. Digamos que esto es un ejercicio en donde por coincidencia nos dan los mismos. Tengo moles de CO2. ¿Qué voy a hacer? Pasarlo a gramos. ¿Cuánto pesa el CO2? Entonces son 12 del carbono más 2 veces 16 de los oxígenos. 16 por 2, 32 y 12, 44 gramos por mol. Si quiero pasarlo 0,0333
moles de CO2 a gramos, entonces, ¿qué digo? Que una mol de CO2 pesa 44 gramos. Para el agua era con su peso molecular, para el CO2 es con su peso molecular, ¿sí? Yo no puedo cancelar el peso de una sustancia con el de otra, ¿sí? Y si hacemos esto acá, esta por 44, eso da 1,47, redondeando. 1,47 gramos de CO2. Ahora, como les decía ahorita, también podemos averiguar cuánto oxígeno se consume esa reacción. ¿Cómo hacemos el cálculo? Partimos del mismo gramo, pero ahora no lo voy a comparar ni con el CO2 ni con el agua, sino con el otro reactivo. 1 gramo lo paso a moles y digo, una mol reacciona con 6. Estas poquitas, ¿con cuánto oxígeno reaccionarán? Y luego lo pasaremos a gramos. Si se fijan, van a ver que en este caso otra vez el coeficiente del oxígeno es un 6. Entonces el valor que voy a obtener en moles para el oxígeno va a volver a ser el mismo. No importa, lo voy a repetir porque cuando los coeficientes no coincidan, debemos tener claro cómo se procede. Entonces voy a partir de la misma cantidad de moles de glucosa, que son estas, porque esas son las moles de glucosa que corresponden a 1 gramo de glucosa. 5,56 por 10 a la menos 3 moles de C6H12O6. Recuerden, ahora no lo voy a comparar ni con el agua ni con el CO2, sino con el oxígeno. Y yo observo aquí en la ecuación que una mol reacciona con 6, ¿cierto? Como una mol reacciona con 6, entonces yo debo decir aquí que una mol de glucosa reacciona con 6 moles de oxígeno. Se cancelan y va a volver y me va a dar el mismo numerito que me estaba dando allí, que es 0,0333, pero ahora son moles de oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno es 2 veces 16, es decir, pesa 32 gramos por cada mol. Paso siguiente, vamos a pasar las moles de oxígeno a gramos de oxígeno. Entonces esos 0,0333 moles de oxígeno lo voy a pasar a gramos. Digo que una mol de oxígeno pesa 32 gramos. Lo acabamos de calcular aquí, ¿cierto? Porque son sencillamente 2 átomos de oxígeno, cada uno pesando 16. Esa que está aquí, si calculamos con la calculadora, lo multiplicamos por 10, 32, nos dará 1,07. 1,07 gramos de oxígeno. En conclusión, ¿cierto? Tenemos acá las cantidades. En la reacción, vamos a escribir para que quede mejor. El C6H12O6 reacciona con 6 oxígenos y me forma 6 de dióxido de carbono y 6 de agua. Esto es ya la ecuación balanceada. Nos habían dicho que de esto había 1 gramo. Y lo que encontramos es que de oxígeno hay 1,07 que se necesitan, ¿cierto? Que de CO2 se forman 1,47. Y finalmente para acá arriba, para el agua, nos había dado 0,6 gramos. 0,6 gramos. Cuando sumamos
lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha debe dar lo mismo. Si ustedes suman estos dos números, 1 y 1,07, eso suma entre estos dos 2,07 gramos de total, ¿cierto? De los dos reactivos. Y cuando sumamos acá 1,47 y 0,6, eso también nos da 2,07 gramos. Esto lo que quiere mostrarles es que la masa no se pierde. Si reaccionan 500 kilos de algo, acá me tienen que quedar en total entre todas las cosas que se forman los mismos 500 kilos. Obviamente, si hay gases, pues no los puedo dejar escapar para tenerlos en cuenta en esa masa. Pero yo no puedo decir que produje más masa de la nada o que yo tenía una masa y que se perdió. Me deben dar cantidades iguales a ambos lados. Este ejercicio entonces lo que pretendía mostrar es que si a mí me dan cantidades de uno de ellos, yo puedo hallar todas las de los demás, que fue lo que hicimos acá. De 1 gramo de glucosa averiguamos cuántos de agua, cuántos de dióxido de carbono, cuántos de oxígeno, y podemos constatar que las masas de los reactivos a la izquierda y de los productos son totalmente iguales. En el taller que ya se montó en la página hay varios ejercicios para practicar estos temas de estequiometría con varias reacciones. Nuestro próximo tema a tratar se llama el reactivo limitante, y en este tipo de ejercicios también seguimos balanceando ecuaciones y haciendo cálculos estequiométricos para que las personas que de pronto todavía no tienen algunos conceptos totalmente claros, de pronto con esos temas que vamos avanzando, vamos afianzando los conceptos. Con esto damos por terminado entonces lo que es el balanceo de ecuaciones y los cálculos estequiométricos básicos. Un feliz día.